Julián Guarino, buenas noches Julián, bienvenido. Y bueno, Muchas día de gracias. muchos anuncios, ¿no? Sí, así es, Gustavo, un día con muchísimos anuncios. Se esperaba el fin de semana lo que era el anuncio de la eliminación de las retenciones al agro, a los productos que exporta y puntualmente, como vos decías recién, queda muy claro que el gobierno desde ahora, por un lado, les va a dar hasta aquello que les prometió a los distintos sectores de la economía, pero también por el otro lado, bueno, tiene una seria intención de controlar y sobre todo de evitar, en este caso, lo que es la elusión tributaria. El dato del día, sin ninguna duda, es el anuncio de la mañana. Si te parece, lo repasamos. Estamos hablando de eliminaciones que este señor, el presidente electo Mauricio Macri, ¿no?, ya había anunciado eliminación a retenciones a lo que es el trigo, el maíz, el sorgo y el girasol. Esta medida tiene un impacto relativamente bajo en lo que son los recursos tributarios que recauda el fisco, es decir, hay que tener en cuenta que prácticamente del universo de las retenciones la mayor parte se aplica a lo que son las exportaciones de soja. Por eso la eliminación de vuelta del trigo, del maíz, del sorgo y del girasol es importante para que, como señal para aquellos que en algún momento dejaron de producir maíz, trigo, etcétera, y que ahora realmente ven la posibilidad de retomar esta actividad y empezar a exportar justamente lo que tiene que ver con esta producción. ¿Qué pasa con la soja? Bueno, baja 5 puntos lo que tiene que ver con las retenciones, lo marcamos acá. Y el otro dato central, que todavía no está anunciado, pero que forma parte del paquete, es es muy importante, es la eliminación de lo que son los ROE, son los registros de operaciones de exportación de la carne y de los lácteos. ¿Para qué servía esto? Servía como una especie de filtro, es decir, uno producía un lácteo, un yogur, una leche, quería exportarlo, tenía que completar este registro. Si estaba autorizado, recién ahí podía comenzar a generar lo que eran los papeles para poder exportar este producto. Lo que terminaba ocurriendo siempre era que en pos de, como decía el gobierno, preservar la mesa de los argentinos, bueno, se generaban como ciertas trabas y no se podía llegar a exportar justamente ese producto. El dato, sin ninguna duda, tiene que ver con esto, ¿no?, con una flexibilización desde el punto de vista de lo que es el comercio exterior, de sacar esos productos y que esos productos terminen reingresando lo que son dólares, que es lo que necesita hoy el Banco Central. Esta fue una de las medidas que anunció Mauricio Macri. La otra, si querés, también la compartimos, tiene que ver con el encuentro que tuvo lugar hoy por la tarde en la Unión Industrial Argentina, también relevante, importantísimo, porque vamos a hablar aquí, y también lo tenemos a Cabrera justamente aquí, vamos a hablar de que se van a eliminar las declaraciones juradas a las importaciones, ¿no? Un dato que es relevante, sí. No, Julián, ¿sabés qué? Ahora venimos con eso, pero ¿sabés qué te quería preguntar? Lo de Aranguren, porque todavía no dio certeza, pero ya anunció, ¿no? Sí. Dijo eliminación de los subsidios para un porcentaje amplio de diversos sectores de la población y dijo vamos a tender a regularizar el tema de las tarifas, ¿no? Claro, el sector de la energía eléctrica está compuesto por tres partes: generación, distribución y transporte. Aranguren habló de la distribución y del transporte, que es claramente el sector o los sectores que revisten mayor atraso en materia tarifaria. El gobierno venía subsidiando precisamente esto, es decir, los subsidios o los recursos del Estado se volcaban del lado de la oferta, le daba a las empresas directamente ese dinero. Ahora va a estar puesto del lado de la demanda, se va a tratar de generar estos subsidios en función de lo que es la capacidad económica de cada una de las familias. ¿Cuánto pueden llegar a subir las tarifas? Bueno, obviamente esto va a ser gradual, según han anticipado, pero en líneas generales, si uno compara lo que se paga en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y lo compara con Río Negro, con San Luis, con Córdoba, y uno hace un promedio, bueno, esas provincias están pagando hoy estos servicios aproximadamente 7 veces más de lo que se paga en Capital Federal y también en el Gran Buenos Aires. Entonces, ese es el horizonte. Por supuesto, no va a ser de un día para el otro, pero sí ya se ha hablado de empezar a normalizar, a promediar lo que son las tarifas y que un ya habitante... para el mes de enero, ¿no? Exactamente, esto es inmediato. Inmediato. Sí, es inmediato porque lo que se quiere evitar también es que de alguna manera se produzcan cortes de energía. Claro. Y obviamente si uno ajusta la tarifa va a haber menor demanda obligadamente, gente que hoy está consumiendo mucha energía y que paga 40 o 50 pesos por mes o por bimestre, y bueno, eso va a generar
una disminución de la demanda justamente de estos servicios y por ende la posibilidad del gobierno de mostrar que no tiene cortes de energía durante su mandato es más importante, más relevante. Y ya mucha gente, ¿no?, en sus hogares que nos están mirando a esta hora, ¿no?, sabiendo la quita del subsidio y sabiendo que se viene un aumento importante en las tarifas, ya muchos van a empezar también a ahorrar sabiendo que a fin de mes te puede llegar una tarifa con ya aumentos incluidos, ¿no? Sí, es importante eso que marcás porque es de alguna manera cómo contemplar el mapa económico y el mapa doméstico, ¿no? Exacto. En la casa uno tiene determinada cantidad de ingresos, hace las cuentas y separás una parte y dices, bueno, esto lo puedo destinar a consumo y quizás a un consumo extraordinario, es decir, nada que tenga que ver con alimentos, medicamentos, sino directamente algo que te querías comprar un electrodoméstico o te querías ir de vacaciones. Ahora, si alguien te dice, mirá que el mes que viene las tarifas te van a subir, primero vos haces un uso mucho más racional de los servicios. Exacto. Y segundo, bueno, separás un poquito de pesos, decir, bueno, esto no va al consumo. No voy al cine, en todo caso no me compro este electrodoméstico y lo reservo. Porque no estoy seguro bien cuánto voy a pagar. Eso es lo primero. Y una vez que empezás a tener más idea, obviamente ahí empezás a hacer un ahorro más prudencial, ¿no? Exacto. Bueno, quédate ahí, así compartimos enseguida lo de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Hoy también asumió en el INDEC Jorge Todesca, el nuevo interventor en el INDEC. Esto decía: un país sin estadísticas creíbles es un país no creíble. Lo dijo el presidente Macri en su discurso inaugural. Nosotros venimos a decir la verdad y venimos a transformar al INDEC en el Instituto de la Verdad y a cambiar las prácticas del último tiempo que lo hicieron el Instituto de la Mentira. El objetivo inmediato es restablecer el servicio público de estadísticas en la República Argentina. Ese es el objetivo inmediato. La información pública es un derecho constitucional. Nosotros aspiramos a otro INDEC, o sea, parados sobre este INDEC, restableciendo el servicio público de estadísticas, aspiramos a crear otro INDEC. Un INDEC que tenga una función adicional a la de elaborar estadísticas económicas, que es la de elaborar estudios económicos sobre la base de la propia información que el INDEC produce y que a veces no es explotada profundamente. Es que el INDEC va a tener un carácter de organismo autárquico, es decir, va a administrar su patrimonio como hacen los organismos autárquicos y va a tener más independencia en sus decisiones organizativas, obviamente sometido como cualquier organismo del Estado a los organismos de control. Bueno, así anunciaba entonces cuáles van a ser sus lineamientos Todesca, ¿no? Que recordemos que Todesca, que hasta hace poco venía mucho al programa, esperemos que siga viniendo ahora que consiguió finalmente un puesto, ¿no?, en el INDEC. Todesca era uno de los consultores privados que daba a conocer la inflación Congreso, la medición Congreso, que creemos que no va a salir más, ¿no? No ha habido ningún comentario sobre el tema, pero suponemos que no la van a dar más. Bueno, y Mauricio Macri estuvo esta tarde en la Asamblea Anual de la Unión Industrial Argentina y esto decía: estamos después de una década donde hemos perdido competitividad, presidente, como muy pocas veces antes. Eso nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema. Sin duda hay un solo camino, no es más el Estado o el sector privado, no es más el campo o la industria, el comercio o la banca. Es el Estado, su gobierno, el campo, la industria, la banca, el comercio, las universidades, todos pensando de vuelta, con la ambición, con el compromiso de superarnos, de realmente lograr salir de estos ciclos tan perversos que hemos tenido en nuestro desarrollo económico. Acá hay que premiar a aquel que se anima
al desafío de exportar, de invertir, de innovar. Por eso, a partir de hoy, en la Argentina no va a haber más retenciones a la exportación industrial porque no corresponde. Y esta semana, en breve, tenemos que encarar otro paso importante en lo que se llama la normalización de nuestra economía, de nuestra sociedad, que es salir de lo que fue para mí el fin del fin, porque el principio del fin fue cuando volvimos a abonar en tener un país con alta inflación. El fin del fin, ustedes ya se habrán imaginado, fue el cepo. Lo estamos encarando. Por suerte hay un enorme apoyo mundial hacia este cambio que ha habido en la Argentina. Quiero transmitirles que es impresionante la cantidad de llamados que he recibido de felicitación, de promesa de cooperación de países, de instituciones financieras. Realmente el mundo nos está esperando, el mundo los está esperando. Comprendo el valor que tiene la construcción de empleo, entiendo lo que vale lograr que una empresa sea sustentable, que una empresa cobije a familias y que les permita proyectarse. Pero también entiendo y conozco quién es quién. Entonces quiero decirles que por más que no tenemos ningún moreno, ni los vamos a tener, como gobierno tenemos los instrumentos necesarios para corregir cualquier abuso que tengamos en términos de precios, y también voy a ser implacable, como me he propuesto y lo he dicho en el Congreso, con cualquiera que burle la ley, y en dos planos fundamentales que atañen a su actividad: evasión impositiva y descuido del medio ambiente. Bueno, ahí lo que estábamos marcando hoy, ¿no? Un Macri que por un lado les concede, pero por el otro les pone límite. Ahora esperemos también que esto se cumpla, porque aquí él acaba de decir, se los dijo hoy a los empresarios, está bien, no vamos a necesitar ningún moreno, pero, ojo, el Estado los va a controlar a los empresarios. Se han producido ya muchos desequilibrios de precios, ¿eh? Las entidades de defensa de los consumidores están indicando que desde el 1 de enero de este año al 30 de noviembre se había producido un 20% de aumento en el tema precios. Pero fíjense, desde el 17, desde el 20 de noviembre a hoy, en menos de un mes, ya se produjo entre 20 y 30% en algunos productos de la canasta básica, ¿no, Julián? La verdad que es un desequilibrio muy grande. La advertencia de Macri está, pero por el otro también hacen de la suya los muchachos siempre, ¿no? Sí, es interesante porque lo que plantea Mauricio Macri, mismo en el discurso, lo que escuchábamos recién, él hacía referencia a un poco los mecanismos que se venían utilizando y hacía referencia a la pérdida de rentabilidad, ¿no? Un poco en función de eso es como uno podía llegar a analizar bien cuál iba a ser el impacto que podía llegar a tener. Por un lado, a anclar el tipo de cambio, ¿no? Esto que el gobierno que se fue venía aplicando sistemáticamente, es decir, uno tenía un nivel de inflación. Para que esa inflación no fuera más elevada, se anclaba el tipo de cambio. Como se anclaba el tipo de cambio, servía de ancla inflacionaria, es decir, vos tenías menos inflación porque no movías el precio del dólar. Cuando no movés el precio del dólar, obviamente eso genera un efecto benéfico en el corto plazo. Ahora, si uno lo sostiene en el tiempo, te genera justamente la salida de dólares, porque el dólar es un bien, en todo caso es un activo que se demanda mucho más que el resto porque está más barato en función de lo que vale el resto de los productos y servicios de la economía. Entonces, ¿y se sabe algo respecto a cuándo se anuncia la salida del cepo y cuándo se va a producir esta unificación del dólar? Sí, bueno, ahí si prestamos atención dijo esta semana. Esta semana. Y el rumor a última hora del día de hoy es que lo más probable es que mañana, no está confirmado, pero en principio mañana podría ser el día donde se va a unificar el tipo de cambio. Va a ser un anuncio, no sabemos si se va a implementar directamente, pero lo más probable es que haya sí, un valor o dos valores. Recordemos que es una brecha a la cual el Banco Central va a comprar y va a vender dólares. Podría ser, ensayemos un valor 13,50, 13,50 podría el Banco Central comprar
los dólares y podría vender de la otra ventanilla a 14 o 14,50, por ejemplo. Claro. Esos serían los valores que podría manejar el Banco Central. El otro dato es, como vos decías, y quiero ser bastante firme en esto, por un lado da. ¿A qué le da? Bueno, a los industriales, por ejemplo, dice, bueno, señores, les saco las retenciones que les estaban cobrando por exportar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, les mejora la rentabilidad. Es decir, hoy podés exportar y tenés un precio mejor en función de lo que producís. Ahora, del otro lado, ¿qué les está diciendo? Fíjate, atención con esto. Se van a eliminar las declaraciones juradas de importación. Sí. Se va a derogar el régimen de información de precios, costos y márgenes. Y por otro lado se crea un sistema de licencias automáticas y no automáticas. ¿Qué es esto? ¿Qué es el régimen de información de precios? Es el régimen que había creado Axel Kicillof para para hacer lo que se llama la matriz de insumo-producto. Es decir, vos entrás datos por un lado y decís, bueno, a esta empresa le sale tanto producir un determinado producto, tiene este margen de rentabilidad, por lo tanto el precio final del producto en la góndola tendría que ser este. Claro. Si hay una diferencia muy importante, bueno, revisamos cuáles son los pasos. La verdad que es muy complejo controlar una economía de esa manera, Gato, sí. Y la realidad también es que esto va a dejar de existir en breve. Es decir, las empresas no van a tener que pasar información. El otro dato es este. Sí. Se van a liberar las importaciones, son aproximadamente 18.000 posiciones arancelarias. Van a quedar 1.000 posiciones arancelarias con licencias automáticas y no automáticas. ¿Por qué se hace esto? Uno se pregunta, ¿cuál es la intención? Bueno, en los libros de economía está que si uno tiene una propensión muy fuerte en la economía a generar inflación, que es el caso y que vos lo estabas registrando recién, bueno, abriendo un poco las importaciones, eso se atenúa mucho. Es decir, un productor local que sigue subiendo el precio y ve que tiene un rival que acaba de entrar en la economía, que es un producto importado, se supone que lo que va a hacer es tratar de bajar ese precio, no se va a ir claro. hacia arriba porque obviamente no va a tener mercado. Exacto. ¿Tiene peligros? Por supuesto que tiene peligros, ya lo sabemos, ¿no? Hay sectores que son muy sensibles, el caso de la cadena textil, todo lo que tiene que ver con calzado. Bueno, es lo que más produce en este momento que muchos empresarios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, estén en guardia, porque la Argentina ha sufrido mucho el tema de la liberación de importaciones y cuando te avanzan y compiten en forma desleal, digamos. En ese aspecto, digamos, el mercado interno, recuperación industrial que se produjo en estos años en la Argentina, sí. Fue muy importante, ¿no? Claro, bueno, ese es un desafío, creo yo, que es uno de los principales desafíos. Hoy se le anunció a los industriales, se les dijo, señores, les mejoramos las retenciones, no tienen directamente. Ahora, del otro lado, ¿qué se les dice? Bueno, fíjense que van a estar en un mercado donde van a tener que competir más. ¿Cuál es el grado de apertura de la economía? Todavía no lo sabemos. Claro. Lo que sí sabemos es que hay posiciones arancelarias, casi 18.000, que no van a tener declaraciones juradas anticipadas. Es decir, el Estado no va a controlar quién puede importar y quién no, y qué producto se puede importar y qué producto no. Claro. En todo caso, lo que va a haber son posiciones que van a tener licencias automáticas, donde vos te presentás y te autorizan automáticamente, sí. Y otras que son mucho más sensibles, que son no automáticas. Es decir, tenés que esperar el permiso. Está bien. Bueno,